¿Qué pasaría si te dijera que la existencia del Israel moderno fue predicha en la Biblia hace miles de años? Si bien el mundo suele ver a Israel en términos de luchas políticas, fronteras y conflictos, pocos se dan cuenta del profundo significado espiritual de esta nación. Lo que hace que Israel sea único no es solo su historia antigua, sino el hecho de que muchos consideran que su supervivencia y renacimiento son parte del plan profético de Dios. Pero aquí está la parte que podría sorprenderte. La promesa de Dios a Abraham, la fundación de Israel, no fue inicialmente exclusiva para un grupo de personas. Fue una promesa de bendición para todas las naciones. Sin embargo, se limitó a los descendientes de Abraham, en particular a Isaac. Entonces, ¿por qué la promesa del pacto fue para Isaac y no para Ismael, ambos hijos de Abraham? ¿Y quién exactamente heredó la tierra prometida que Dios le dio a Abraham? Al final de este viaje, tendrás una comprensión clara de cómo la Biblia profetizó el futuro de Israel, por qué se eligió a ciertas personas en lugar de otras y cómo la historia de Israel todavía se está desarrollando hoy en día de maneras que impactan la profecía y el fin de los tiempos. La historia de Israel no comienza con Abraham. Comienza mucho antes, con Noé. Después del diluvio universal, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de todas las naciones. Las raíces de Israel se remontan específicamente a Sem, y es de este linaje de donde proviene el término pueblos semíticos. En Génesis 10, la tabla de las naciones describe los descendientes de Noé y muestra el linaje de Sem, que finalmente conduce a Eber, quien se convirtió en el antepasado de los hebreos. Esta genealogía es esencial porque vincula a Israel con el comienzo de la humanidad post-diluviana, vinculándolos directamente con la bendición de Noé para su hijo Sem. Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Que Canaán sea el siervo de Sem. De Sem vino Eber, y de Eber vino finalmente Teraj, el padre de Abraham, más tarde conocido como Abraham. Este linaje es significativo porque marca al pueblo de Israel como proveniente de una línea que fue bendecida para ser portadora del pacto de Dios. Es de esta línea de Sem de donde surge Abraham, y a través de él, Dios expondría su plan para una nación que no solo heredaría una tierra, sino que también serviría como bendición para todas las naciones. Pero, ¿cómo se redujo esta bendición a un linaje específico? Ahí es donde entra en juego el pacto abrahámico. El punto de inflexión en la historia de Israel llega con el pacto de Dios con Abraham. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su hogar y le prometió convertirlo en el padre de una gran nación. El Señor le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra». Génesis 12:1-3. Este pacto abrahámico fue inicialmente incluyente, una promesa de bendición para todas las naciones a través de los descendientes de Abraham. La intención de Dios era que la descendencia de Abraham diera origen a la nación de Israel, que no solo heredaría una tierra física, sino que también serviría como un faro espiritual para todo el mundo. Sin embargo, el pacto se centró en el hijo de Abraham, Isaac, en lugar de su primogénito, Ismael. Esto plantea la pregunta de por qué Isaac y no Ismael. Después de todo, ambos eran hijos de Abraham, pero tenían papeles muy diferentes en el plan de Dios. Ismael, el hijo de Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara, fue el primogénito. Según las costumbres de la época, Ismael habría sido el heredero natural. Pero Dios tenía un plan diferente. Aunque Ismael no heredó la promesa del pacto, Dios no lo abandonó. En Génesis 17, Dios le asegura a Abraham que Ismael también sería bendecido. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Seguramente lo bendeciré, lo haré fructífero y multiplicaré sus hijos. Él será padre de 12 gobernantes y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Ismael fue bendecido al convertirse en padre de una gran nación. Los pueblos árabes remontan su linaje a Ismael. Dios honró el amor de Abraham por Ismael al garantizar que él también se multiplicaría y prosperaría. Sin embargo, el pacto espiritual, la tierra prometida y la bendición de Israel pasarían por medio de Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, el hijo que Abraham y Sara tuvieron en su vejez, era el niño a través del cual se cumplirían las promesas del pacto. No se trataba de favoritismo, sino de la elección soberana de Dios.
El nacimiento de Isaac fue milagroso, el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando toda esperanza natural parecía perdida debido a la esterilidad de Sara, Dios confirmó a Abraham que el pacto eterno pasaría a través de Isaac, no de Ismael, sino de mi pacto que estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Génesis 17:21. El papel de Isaac como hijo de la promesa es fundamental para entender la herencia de la tierra prometida por parte de Israel. Si bien Ismael también fue bendecido, la tierra y el destino espiritual de ser un pueblo elegido pasaron a Isaac. El enfoque pasó de los descendientes físicos de Abraham a sus descendientes del pacto, aquellos que llevarían adelante las promesas vinculadas a Israel como el pueblo elegido de Dios. Pero ¿cuánto tiempo tardó en que los descendientes de Abraham heredaran realmente la tierra prometida? La historia de la herencia de Israel es una historia de lucha por la fe y de tiempos divinos. Aunque Dios prometió a Abraham la tierra de Canaán, pasaron varias generaciones antes de que sus descendientes heredaran la tierra por completo. Abraham nunca vio el cumplimiento completo de esta promesa durante su vida, pero vivió en Canaán como peregrino, confiando en que la promesa de Dios algún día se cumpliría. Dios reafirmó la promesa del pacto tanto a Isaac como a su hijo Jacob, más tarde rebautizado como Israel, asegurando que los descendientes de Abraham algún día heredarían la tierra. En Génesis 26, Dios le dijo a Isaac: «Quédate en esta tierra por un tiempo y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham». Génesis 26:3. De manera similar, en Génesis 28, Dios le habló a Jacob, reafirmándole la promesa de tierra y descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de ti y de tu descendencia. Génesis 28:14. Sin embargo, no fue hasta varios siglos después, durante el tiempo de Moisés y Josué, que los israelitas finalmente tomaron posesión total de la tierra prometida. Después de pasar 400 años en esclavitud en Egipto y vagar por el desierto durante 40 años, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fueron guiados por Josué a la conquista de Canaán. El cumplimiento de la promesa de la tierra se produjo unos 500 años después de que Dios hiciera su primer pacto con Abraham. La historia de la herencia de la tierra prometida por parte de Israel está marcada por el acontecimiento del Éxodo. Después de siglos de esclavitud en Egipto, los israelitas fueron liberados por Moisés, quien los sacó de Egipto y los llevó al desierto, donde recibieron la ley de Dios en el monte Sinaí. Este periodo en el desierto no se trató solo de liberación física, sino de transformar a los descendientes de Abraham en una nación teocrática bajo el gobierno directo de Dios. El pacto del Sinaí estableció los 10 mandamientos y otras leyes que regirían la relación de Israel con Dios y entre ellos. La promesa de Dios de darles tierra se repitió una vez más, pero con la condición de que se obedeciera. La herencia de la tierra estaba directamente ligada a la fidelidad de los israelitas a las leyes de Dios. Estaban llamados a ser santos, un reino de sacerdotes y una luz para las naciones. Ahora bien, si me obedecéis en todo y cumplís mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro entre todas las naciones, y mía será toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19, 5,6. Después de 40 años de vagar por el desierto, Josué condujo a los israelitas a Canaán, iniciando así la conquista de la tierra prometida. La tierra fue dividida entre las 12 tribus de Israel, lo que marcó la primera vez que los descendientes de Abraham heredaron físicamente la tierra que Dios les había prometido. Pero el pacto mosaico también contenía una advertencia. Si Israel se apartaba de Dios, sería exiliado de la tierra. Esto se convertiría en una trágica realidad más adelante en la historia de Israel, lo que conduciría a su exilio en Babilonia y su posterior regreso. Otro cumplimiento más de la profecía. A pesar de haber heredado la tierra prometida, la historia de Israel está marcada por periodos de fidelidad y rebelión. Con el tiempo, la idolatría y la desobediencia de Israel llevaron a su caída. En el año 586 a.C., Dios permitió que el imperio babilónico dirigido por Nabucodonosor conquistara Jerusalén, destruyera el primer templo y llevara al pueblo al exilio. Este acontecimiento fue predicho por los profetas, en particular Isaías, Jeremías y Ezequiel. El exilio no fue solo un castigo, sino también un periodo de refinamiento para Israel con la promesa de que Dios restauraría a su pueblo una vez que se arrepintiera.
Una de las profecías más profundas de restauración provino de Jeremías. Así dirá el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo vendré a vosotros y cumpliré mi buena promesa de haceros volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, planes para darle esperanza y un futuro. Jeremías 29, 10-11. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, el rey persa Ciro emitió un decreto que permitía a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo, cumpliendo así la profecía de Jeremías. Sin embargo, esto fue solo un cumplimiento parcial. El profeta habló de una restauración mayor que vendría en los tiempos finales, cuando Israel experimentaría la redención física y espiritual. La historia de Israel da un giro extraordinario en el siglo XX. Después de casi 2.000 años de dispersión tras la destrucción del Segundo Templo en el año 1000 después de Cristo, 70 en 1948, el pueblo judío regresó a su patria ancestral para restablecer la nación de Israel. Un momento en el que muchos creen que se cumplieron profecías de siglos atrás. En Isaías 66, 8, el profeta predice el renacimiento milagroso de Israel. ¿Quién ha oído jamás semejantes cosas? ¿Quién ha visto jamás cosas semejantes? ¿Puede acaso nacer un país en un día, o surgir una nación en un momento? Sin embargo, tan pronto como Sión está de parto, da a luz a sus hijos. Isaías 66, 8, 14 de mayo de 1948. Esta profecía se cumplió cuando se declaró oficialmente el Estado de Israel. Este acontecimiento no fue solo un milagro político, sino un cumplimiento sobrenatural de la promesa de Dios de traer a su pueblo de regreso a su tierra. El renacimiento de Israel marcó el comienzo del reloj del fin de los tiempos, y muchos creen que señala la llegada de la era mesiánica. Sin embargo, la Biblia nos dice que la restauración espiritual de Israel todavía está por llegar. Aunque la nación ha sido restaurada físicamente, muchas profecías, particularmente en el Nuevo Testamento, señalan un tiempo futuro en el que Israel reconocerá a su Mesías, lo que hará que los capítulos finales del plan de Dios se hagan realidad. La Biblia deja en claro que Israel desempeñará un papel central en los tiempos finales que conducirán al regreso del Mesías. En Zacarías 12:10, leemos acerca de un evento futuro en el que Israel finalmente reconocerá a su Mesías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por él como se llora por hijo único, afligiéndose por él como se llora por el primogénito. Zacarías 12:10. Esta profecía indica que en los últimos tiempos, el pueblo de Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías que ha esperado durante mucho tiempo. El apóstol Pablo hace eco de esta idea en Romanos 11, donde describe un tiempo futuro en el que todo Israel será salvo. Israel ha experimentado un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y de esta manera todo Israel será salvo. Romanos 11:25-26, según la profecía bíblica, la restauración espiritual de Israel coincidirá con el regreso de Cristo y el establecimiento del reino mesiánico. La Biblia describe un tiempo en el que el Mesías gobernará a las naciones desde Jerusalén, trayendo paz y justicia al mundo. Israel volverá a estar en el centro del plan de Dios para las naciones. El recorrido de Israel desde sus orígenes en los descendientes de Noé, pasando por el pacto abrahámico, el éxodo, el exilio babilónico y, finalmente, su renacimiento en 1948, no es solo un relato histórico, sino una profecía divina. Israel no es meramente una entidad política. Es la pieza central del plan redentor de Dios para el mundo. A medida que nos acercamos al fin de los tiempos, el papel de Israel en la profecía bíblica se vuelve aún más crítico. La restauración física de Israel es un testimonio de la fidelidad de Dios, pero la restauración espiritual aún está por venir. Como lo deja claro la Biblia, los capítulos más importantes de la historia de Israel todavía están en desarrollo, con el regreso del Mesías y el establecimiento de su reino en Jerusalén. Al fin y al cabo, la historia de Israel es una historia de fe, promesa y profecía, una historia que comenzó en Génesis y concluirá con el regreso de Cristo. Achievements.